El cuchillo se detuvo en el aire a mitad del corte. María Fernanda Cruz se quedó inmóvil frente a la tabla de madera, con la zanahoria apenas marcada por la hoja afilada, como si el tiempo hubiese decidido contener la respiración junto con ella. El sonido de la cocina, el extractor, el agua hirviendo, el reloj marcando las 6, siguió su curso, pero dentro de su pecho algo acababa de romperse con un chasquido seco. Era 28 de diciembre. Faltaban 3 días para Nochevieja. Rodrigo Salgado estaba apoyado en la encimera, revisando su teléfono con la despreocupación de quien cree que está a punto de decir algo trivial. No la miraba. Nunca la miraba cuando decía cosas importantes. Estaba pensando. Comentó con un tono ligero, casi alegre, que Valeria podría venir a cenar con nosotros el 31. La palabra Valeria quedó suspendida en el aire, pesada, densa. María Fernanda sintió como el calor le subía por el cuello, una oleada conocida, antigua, esa mezcla de vergüenza y rabia que había aprendido a tragar en silencio. No levantó la vista de inmediato. Bajó con cuidado el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y respiró hondo. Como si eso bastara para ordenar el terremoto que se estaba formando dentro. Valeria Montoya. La ex. Rodrigo siguió hablando, animado ahora. Como si acabara de tener una idea brillante. Dijo que ella no tenía planes, que sería una cena íntima, tranquila, solo nosotros, como en los viejos tiempos. Cuando por fin alzó la mirada, María Fernanda vio algo en sus ojos que le heló la sangre, emoción. No nostalgia, no cortesía. Emoción genuina, viva. La misma que él ya no mostraba cuando la miraba a ella. María Fernanda levantó el rostro y sonrió. Una sonrisa medida, ensayada durante años. Claro. Respondió con una voz que sonó firme incluso para ella misma. Si es solo una cena. Volvió a tomar el cuchillo y reanudó el movimiento, ahora más lento, más mecánico. Rodrigo parpadeó, sorprendido. Esperaba una discusión, una negativa, quizás lágrimas. ¿De verdad estás bien con eso?, preguntó, casi aliviado. Ella asintió sin mirarlo. Es tu amiga, dijo. No veo por qué habría un problema. Amiga. La palabra le supo amarga. Mientras cortaba las verduras. Los recuerdos comenzaron a encadenarse sin permiso. El café, de trabajo, que había durado 3 horas la semana anterior, la llamada nocturna que Rodrigo había atendido en el balcón. Durante su aniversario, la vez que Valeria apareció en su boda. 8 años atrás, vestida de blanco, sonriendo como si nada. María Fernanda no era ingenua. Nunca lo había sido. Pero durante mucho tiempo se había convencido de que ser comprensiva, ser la esposa tranquila, la que no hacía escenas, era una forma de amor. Rodrigo se acercó y le dio un beso rápido en la frente. Eres increíble, dijo, con esa gratitud cómoda que siempre la había dejado vacía. Por eso te quiero. Ella apretó los dedos alrededor del mango del cuchillo hasta que le dolieron. No respondió. Se limitó a asentir, a seguir cortando. A mantener esa sonrisa que ya se había convertido en una costumbre más de la casa. Cuando Rodrigo salió de la cocina, tarareando, María Fernanda se quedó sola. El silencio cayó de golpe. Sus manos empezaron a temblar entonces, sin testigos. Se apoyó en la encimera y cerró los ojos un segundo. Algo dentro de ella se reacomodó con una claridad inesperada, incómoda, definitiva. No era solo una cena. Nunca lo había sido. Y mientras la sonrisa seguía en su rostro, intacta para cualquiera que entrara en la habitación, algo en su interior acababa de decidir que no volvería a callar. Esa noche, mientras la cocina recuperaba su orden y el ruido del agua borraba los últimos restos de la cena, María Fernanda se quedó sola con una sucesión de recuerdos que no pidieron permiso. No llegaron de golpe, se acomodaron uno detrás de otro. Como piezas de un rompecabezas que durante años se había negado a armar. Recordó las llamadas nocturnas. Siempre breves, siempre urgentes. Rodrigo se levantaba de la cama con el teléfono en la mano, caminaba hacia el balcón y bajaba la voz. Es Valeria, decía al volver. Como si el nombre bastara para justificar la hora y el gesto. Recordó los cafés inocentes de los martes. Esos encuentros que empezaban a media mañana y se estiraban hasta después del almuerzo. Hablamos de trabajo, repetía él.
María Fernanda asentía, convencida de que confiar era una forma de amor. La presencia de Valeria había sido constante, silenciosa y persistente. Un mensaje en el celular. Una risa compartida en una reunión. Una opinión pedida, porque ella entiende. Valeria estaba en todas partes sin vivir allí, como una sombra que nadie más parecía notar. La memoria retrocedió aún más, hasta el día de la boda. María Fernanda se vio a sí misma, joven, nerviosa, vestida de ilusión. Y a Valeria. Entrando a la ceremonia con un vestido blanco, impecable, sonriendo como si nada. En ese momento, alguien había hecho un comentario incómodo, María Fernanda lo había minimizado con una risa. No quería escenas. Nunca las había querido. Prefería pensar que exagerar era una forma de debilidad. Con el tiempo, esa idea se convirtió en identidad. Ella era la esposa comprensiva. La que no revisaba teléfonos. La que no preguntaba demasiado. La que confiaba incluso cuando algo dolía. Se decía a sí misma que el amor verdadero no vigilaba, no reclamaba, no exigía. ¿Qué? Si Rodrigo la había elegido, eso debía bastar. Pero no bastó. Porque había una diferencia que ya no podía ignorar. Rodrigo se iluminaba con Valeria. Su voz cambiaba. Su postura se relajaba, sus ojos recuperaban un brillo que María Fernanda ya no veía cuando le hablaba a ella. Con su esposa, Rodrigo estaba cansado, distraído, funcional. Con Valeria, estaba presente. María Fernanda se preguntó cuántas veces había confundido calma con ausencia. Cuántas veces había llamado madurez a lo que en realidad era resignación. Se vio a sí misma reduciendo sus propias dudas para no incomodar. Guardando palabras para no romper la paz de una casa que solo parecía tranquila en la superficie. La revelación no llegó con lágrimas ni gritos. Llegó como un pensamiento claro. Casi frío, el juego siempre había estado perdido. No porque ella no fuera suficiente, sino porque nunca había sido la única en el tablero. Había aceptado reglas que no escribió. Esperando que algún día cambiaran a su favor. Apoyada en el marco de la puerta, María Fernanda respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo. No se preguntó qué más podía hacer para ser elegida. Y por primera vez, dejó de preguntarse qué había hecho mal. Sin saber aún que esa simple renuncia iba a cambiarlo todo. María Fernanda tomó el teléfono cuando la casa quedó en silencio. No esperó a sentarse. Caminó de un lado a otro del pasillo, descalza sobre el piso frío, como si el movimiento pudiera ordenar lo que sentía. Marcó el número de Andrea Pineda de memoria. Andrea respondió al primer tono, con esa voz despierta que siempre tenía, incluso de noche. Dime que me llamas para decirme que cambiaste de idea, soltó Andrea sin saludo previo. Porque si es por Rodrigo, hoy no tengo paciencia. María Fernanda se detuvo frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Invitó a Valeria a la cena de Nochevieja, dijo, directa, sin rodeos. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, una exhalación larga, cargada de incredulidad. ¿Perdón? Preguntó Andrea, subiendo el tono. ¿A su ex, a tu casa, el 31? La indignación llegó rápida, clara, sin filtros. Andrea enumeró, una tras otra. Todas las palabras que María Fernanda había evitado usar, falta de respeto, límites inexistentes, descaro. Cada frase era un golpe de realidad que, extrañamente, no dolía. Al contrario, aliviaba. Y dime, por favor, que le dijiste que no, añadió Andrea, ya en modo defensa total. María Fernanda cerró los ojos un segundo antes de responder. Le dije que sí. La reacción fue inmediata. ¿Qué? Casi gritó Andrea. ¿Estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? 8 años de paciencia y ahora esto? Andrea habló rápido. Atropellando las palabras, convencida de que su amiga había perdido el juicio. Propuso excusas, enfermedades ficticias, cualquier cosa que evitara esa cena absurda. María Fernanda escuchó en silencio, apoyada ahora en la pared. Cuando Andrea terminó, ella habló con calma. No es resignación, dijo. Es decisión. Andrea se quedó callada. ¿Qué quieres decir?, preguntó al fin, más despacio. Que no voy a hacer una escena.
pero tampoco voy a quedarme mirando, respondió María Fernanda. Y entonces, sin dramatismo, reveló lo que había empezado a tomar forma en su cabeza desde la tarde. No dio todos los detalles. No hizo promesas grandilocuentes. Solo dijo lo suficiente para que Andrea entendiera que algo había cambiado. Al otro lado de la línea, el silencio se transformó en una risa breve, incrédula. No, espera. ¿Hablas en serio? Luego, una carcajada más franca. María Fernanda, te juro que retiro todo lo que dije. Esto es brillante. Por primera vez en días. María Fernanda sonrió de verdad. Andrea añadió, con ese humor ligero que siempre aparecía en los momentos tensos, avísame que me pongo. Presiento que esa noche voy a querer ir cómoda, para correr si hace falta. Colgaron con una complicidad nueva, distinta. María Fernanda dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Andrea había reído, sí, sin saber aún hasta dónde estaba dispuesta a llegar su amiga. El recuerdo volvió sin anunciarse, como suelen hacerlo las piezas clave cuando por fin encajan. María Fernanda se vio a sí misma 2 meses atrás. De pie bajo las luces cálidas de un evento benéfico en el sur de la ciudad, rodeada de conversaciones educadas, copas de vino y sonrisas bien ensayadas. Había organizado aquella gala para la fundación con la que colaboraba su empresa, y esa noche todo había salido impecable. Demasiado impecable. Fue allí donde conoció a Santiago Beltrán. Él se había acercado para felicitarla por el evento, con una cortesía tranquila, sin el tono interesado que tantos otros usaban cuando querían algo a cambio. Hablaron de trabajo, de proyectos posibles, de colaboraciones futuras. Santiago era claro, atento. De esos hombres que escuchan sin interrumpir y miran a los ojos cuando responden. En algún momento, sacó el teléfono para mostrarle una foto, como quien comparte un orgullo simple. Mi prometida, dijo, sonriendo con una naturalidad desarmante. Nos casamos en primavera. María Fernanda recordó con precisión el segundo exacto en que el aire le faltó. La mujer en la pantalla era Valeria. No dijo nada. No hizo un gesto. Sonrió, lo felicitó, pronunció las palabras correctas con una facilidad que ahora le resultaba inquietante. Santiago habló de planes, de la boda, de lo afortunado que se sentía. Dijo que Valeria era brillante, independiente, que lo había ayudado a tomar decisiones importantes. María Fernanda asintió, consciente de que su cuerpo estaba reaccionando antes que su mente. Valeria estaba comprometida. Valeria planeaba una boda. Y aún así, seguía llamando a Rodrigo de madrugada, seguía encontrándose con él para esos cafés interminables, seguía ocupando un lugar que no le correspondía en su matrimonio. La revelación no le enfureció en ese momento. La dejó quieta, como si hubiera descubierto una verdad demasiado grande para procesarla de golpe. Esa noche, intercambiaron tarjetas. Santiago le escribió su número en el reverso, por si avanzaban con la colaboración profesional. María Fernanda guardó el contacto en su teléfono sin pensarlo demasiado. No hubo intención, ni cálculo. Solo una sensación vaga de que aquel nombre no debía perderse. Durante semanas, Santiago Beltrán quedó archivado en algún rincón de su mente, junto a otras cosas que no sabía dónde colocar. Hasta ahora. De vuelta en su sala, con el teléfono aún tibio por la llamada con Andrea. María Fernanda abrió la lista de contactos. Deslizó el dedo despacio, reconociendo nombres conocidos, hasta detenerse en uno que ahora parecía brillar con una luz distinta. Santiago Beltrán. Lo observó en la pantalla como si fuera un objeto extraño, ajeno y, al mismo tiempo, inevitable. No había rencor en lo que sentía. Tampoco satisfacción anticipada. Solo una certeza incómoda: Valeria había estado construyendo 2 realidades paralelas, y ambas se sostenían gracias al silencio de otros. Rodrigo creía ser especial. Santiago creía ser elegido. Y ella, María Fernanda, había sido durante años la que aceptaba sin preguntar. Cerró la pantalla sin marcar el número. Aún no. No esa noche. Pero mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, supo que algo había cambiado de lugar en su interior. Esa noche. El nombre de Santiago volvió a aparecer en su mente con un peso distinto, como una pieza que ya no podía ignorar. La mañana del 29 de diciembre llegó con una claridad extraña, casi cortante.
María Fernanda se despertó antes de que sonara el despertador y permaneció unos segundos mirando el techo, repasando la noche anterior como si fuera una lista silenciosa. No había ansiedad. Había algo distinto, una concentración serena que no recordaba haber sentido antes. Rodrigo ya estaba despierto. Se movía por la habitación con una energía inusual para un día laboral común, abrió cajones, eligió camisa 2 veces, revisó el teléfono con una sonrisa que no intentó disimular. En el baño, el sonido del agua y la maquinilla eléctrica se mezclaba con un tarareo distraído. María Fernanda lo observó desde la puerta, sin decir nada. Reconociendo esa versión de él que aparecía solo cuando Valeria estaba cerca, aunque fuera en pensamiento. Durante el desayuno, Rodrigo habló poco y miró mucho la pantalla del celular. Tengo un día pesado, dijo, sin levantar la vista. Pero va a valer la pena. María Fernanda asintió y le pasó la taza de café. Sus manos no temblaron. Que te vaya bien, respondió con una calma que a él le resultó cómoda. Rodrigo salió de casa unos minutos después, apurado, todavía entusiasmado, sin notar el silencio atento que quedó detrás. En cuanto la puerta se cerró, María Fernanda tomó el teléfono. Se sentó en la mesa del comedor, apoyó ambos pies en el suelo y respiró hondo. Buscó el contacto con un movimiento lento, deliberado. Santiago Beltrán. El nombre parecía distinto ahora, cargado de una lógica que no existía la noche anterior. Dudó apenas un segundo antes de presionar el botón de llamada. El tono sonó 3 veces. Casi colgó. Casi. Bueno, respondió Santiago, con esa voz clara que ella recordaba del evento benéfico. María Fernanda se presentó con naturalidad. Recordó brevemente dónde se habían conocido y mencionó la posible colaboración profesional. Santiago la reconoció de inmediato, su tono se volvió cordial, cercano. No dio rodeos. Llamo porque mi esposo y yo organizamos una cena íntima de Nochevieja en casa, explicó. Y pensé que sería agradable invitarte a ti y a tu prometida. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. María Fernanda sostuvo el silencio sin llenarlo, consciente de cada latido. Es muy amable de tu parte, dijo Santiago finalmente. Déjame confirmarlo con Valeria. El sonido de voces apagadas se filtró por el auricular. María Fernanda no distinguió palabras, pero reconoció el cambio de tono, primero casual, luego tenso. Esperó sin moverse. Santiago volvió a la línea. Qué curioso, comentó, con una risa ligera. Valeria dice que ya tiene planes para esa noche, en esa misma dirección. María Fernanda apoyó el codo en la mesa y sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Entonces nos conocemos, respondió. Será más fácil celebrarlo juntos. Hubo otro silencio, distinto. Santiago pareció procesar la coincidencia. Perfecto, dijo al fin, convencido. Me alegra poder conocer a esos amigos de los que Valeria habla tan poco. María Fernanda le dio la hora con una precisión tranquila. Como si estuviera confirmando una cita cualquiera. 7 en punto. Sin énfasis. Sin prisa. Ahí estaremos, aseguró Santiago, agradecido. Se despidieron con cortesía, prometiendo verse pronto. María Fernanda dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla apagada, consciente de que cada palabra había sido medida. Cada pausa necesaria. No hubo euforia. Tampoco culpa. Solo una certeza firme que se asentó en su pecho cuando se levantó para seguir con su día. Al colgar, supo que ya no había vuelta atrás, y por primera vez esa idea no le produjo miedo. Andrea llegó a media mañana con lentes oscuros y una energía que contrastaba con el cielo gris de la ciudad. No preguntó nada al entrar. Solo levantó una ceja al ver a María Fernanda ya vestida para salir, como si ambas supieran que ese día no admitía improvisaciones. Se dirigieron al supermercado de siempre. El más elegante de la zona, ese donde los pasillos anchos y las luces blancas daban la ilusión de control y orden. Mientras empujaban el carrito, Andrea rompió el silencio. Repíteme el plan, pidió, bajando la voz, aunque nadie las escuchara. María Fernanda enumeró los pasos con calma, sin dramatismo, como si hablara de una receta. Andrea se detuvo a mitad del pasillo de pastas y la miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿Estás segura?, preguntó. María Fernanda asintió.
No había duda en su gesto. Eligió con cuidado cada ingrediente. Los platos favoritos de Valeria. La pasta rellena que una vez había mencionado en una cena. El vino que Rodrigo recordaba con demasiada precisión, el postre que ella había dicho amar desde siempre. Andrea no pudo evitar una mueca. Esto es venganza con mantel largo, comentó en voz baja. María Fernanda sonrió apenas. No lo era. O no solo eso. De regreso en casa, comenzaron a cocinar sin prisa. El ritmo de los cuchillos, el vapor de las ollas, el aroma que llenaba la cocina. Todo tenía algo de ceremonia. Para María Fernanda, preparar esa mesa no era un acto de cortesía ni de ironía. Era una forma de cerrar un ciclo con la misma pulcritud con la que había vivido dentro de él. La verdad no necesitaba gritos. Solo espacio. Andrea la observaba de reojo, como si no reconociera del todo a su amiga. María Fernanda se movía con una serenidad nueva, concentrada, sin temblores. Cuando terminaron lo que podía dejarse listo, Andrea se despidió con un abrazo largo. Llámame cuando empiece, dijo. María Fernanda prometió hacerlo. Rodrigo llegó a casa antes de lo habitual. Eran poco más de las 6 cuando apareció en la puerta de la cocina, sorprendido por el despliegue. Vaya, comentó, mirando las ollas y las botellas alineadas. Te esmeraste. Había algo en su voz, una mezcla de culpa y entusiasmo. María Fernanda levantó la vista. Quiero que todo esté perfecto, respondió. Rodrigo dudó un segundo. Si no estás cómoda con esto, aún podemos cancelar. Ella negó con la cabeza, firme. El alivio en el rostro de él fue casi inmediato. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, María Fernanda subió a su habitación. Se duchó con calma. Eligió el vestido negro que había comprado días antes, sencillo y elegante. Se arregló el cabello, se pintó las uñas, se miró al espejo sin prisa. No buscaba impresionar. Buscaba estar presente. Bajó las escaleras cuando las velas ya estaban encendidas y la mesa lista. Observó el conjunto por un instante, todo en su lugar. Todo preparado con cuidado. Todo estaba listo, incluso aquello que nadie quería enfrentar. La noche del 31 de diciembre cayó limpia y fría sobre la ciudad. Desde la ventana del comedor, las luces de Condesa parecían un decorado tranquilo, casi amable, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir dentro de la casa. María Fernanda dio un último vistazo a la mesa, acomodó una servilleta que no lo necesitaba y respiró hondo. Rodrigo caminaba de un lado a otro del living, revisando su teléfono cada pocos segundos, alisándose la camisa como si fuera a presentarse a una entrevista importante. A las 6:28. Los faros de un auto iluminaron brevemente la fachada. Rodrigo se enderezó de inmediato. Ya llegó, dijo. Y en su voz apareció esa nota de entusiasmo que María Fernanda había aprendido a reconocer incluso antes de verla reflejada en su rostro. Él fue hacia la puerta con pasos rápidos. Ella se quedó en la cocina, contando hasta 5, dejando que el momento se desplegara sin apresurarlo. La voz de Valeria Montoya llenó la casa antes de que María Fernanda la viera. Segura, cálida, acostumbrada a entrar en espacios que no le pertenecían. Cuando María Fernanda salió al recibidor, Valeria estaba allí, impecable, con un vestido rojo que parecía elegido para dominar la escena. Su sonrisa era amplia, ensayada, perfecta. Se inclinó para dar 2 besos al aire, dejando una estela de perfume que se imponía sobre cualquier otro aroma. María Fernanda, gracias por invitarnos. Dijo con una naturalidad que rozaba la apropiación. No todas las esposas serían tan abiertas. María Fernanda sostuvo la mirada y sonrió, una sonrisa firme, contenida. Pasa. Por favor, respondió, sin añadir nada más. Rodrigo, en cambio, había cambiado por completo. Su postura se relajó, su voz se volvió más ligera, su risa apareció con facilidad. Ofreció vino, retiró el abrigo de Valeria, se inclinó hacia ella para escucharla mejor. María Fernanda observó la escena desde la distancia justa, notando cómo el hombre con el que vivía parecía otro cuando Valeria estaba presente. No había disimulo. No había culpa. Solo una cercanía que no necesitaba palabras. Se sentaron en el living.
Valeria recorrió la habitación con una mirada evaluadora, comentando la decoración, el color de las paredes, como si revisara un lugar que conocía bien. Han cambiado algunas cosas desde la última vez, dijo, con un tono que pretendía ser casual. María Fernanda asintió. El tiempo hace eso, respondió. Cuando se hizo un breve silencio, María Fernanda habló. ¿Y tu prometido?, preguntó con suavidad. La palabra quedó suspendida un segundo más de lo necesario. Valeria llevó la copa a los labios y se detuvo apenas, una pausa mínima que no pasó desapercibida. Bien, respondió. Trabajando mucho. Rodrigo frunció el ceño, confundido. ¿Prometido?, repitió, mirándola. Valeria sonrió rápido, demasiado rápido. Luego te cuento, dijo, desviando la atención. María Fernanda consultó el reloj. Faltaban 15 minutos. Rodrigo volvió a mirar hacia la puerta, inquieto. Ajustó un cojín que ya estaba recto, revisó el teléfono otra vez. Valeria continuó hablando, cómoda. Relatando anécdotas compartidas con Rodrigo, riendo con una complicidad que no necesitaba explicación. María Fernanda escuchó sin interrumpir, consciente de cada gesto. De cada mirada cruzada. Entonces, el timbre sonó. El sonido fue claro, preciso, imposible de ignorar. Valeria se quedó inmóvil. Rodrigo se giró de golpe hacia María Fernanda. Sorprendido. Ella se levantó con calma, alisó su vestido y caminó hacia la puerta mientras el eco del timbre aún vibraba en el aire. El sonido del timbre cayó como una sentencia, y por primera vez en la noche, ninguno de los tres supo exactamente qué decir. María Fernanda abrió la puerta y Santiago Beltrán apareció con una botella de champaña en la mano y una sonrisa franca, de esas que aún creen en los encuentros sociales. «Feliz Año Nuevo», dijo, inclinándose para saludarla con un beso cordial. Ella respondió con la misma cortesía medida y dio un paso atrás para dejarlo pasar. «Gracias por venir». «Pasa». El cruce hacia el living fue breve y, aún así, interminable. Santiago avanzó con naturalidad hasta detenerse al ver a Valeria sentada junto a Rodrigo. El gesto de ella se tensó apenas un segundo, el de Rodrigo se quebró por completo. «Amor», dijo Santiago, sorprendido y aliviado a la vez, acercándose para besarla. Valeria giró el rostro en el último instante y el beso quedó suspendido en su mejilla. «No sabía que esta era la cena», murmuró ella, buscando aire. Rodrigo se levantó de golpe. «Santiago», dijo, tendiéndole la mano con un movimiento rígido. «Rodrigo». El apretón fue breve, torpe. María Fernanda observó desde el umbral. Como quien ve comenzar una obra que conoce de memoria. «Me alegra que por fin se conozcan», añadió ella. Con una serenidad que contrastaba con el temblor invisible de la escena. Se sentaron a la mesa. Las velas encendidas proyectaban sombras largas sobre los platos. Santiago, ajeno aún al alcance de la coincidencia, levantó su copa. «Gracias por la invitación», dijo. «Valeria me habló de unos amigos del pasado, no imaginé que serían ustedes». Rodrigo bajó la mirada. Valeria apretó los dedos alrededor del cristal. Durante los primeros minutos, la conversación se sostuvo con frases neutras, preguntas sobre el tráfico. Comentarios sobre el clima. Hasta que Santiago, animado por el vino y la hospitalidad, sonrió con orgullo. «Aprovecho para contarles algo», anunció. «Le propuse matrimonio a Valeria en septiembre. En la playa, al atardecer. Llevaba semanas planeándolo». María Fernanda inclinó la cabeza, atenta. «¿Septiembre?», preguntó con suavidad. Santiago asintió. «El 15, exactamente». «Fue perfecto». Ella se emocionó mucho. Rodrigo se quedó inmóvil. Esa fecha atravesó la mesa como una cuchilla, era el día posterior a uno de esos cafés interminables. «¿Y la boda?», preguntó María Fernanda. Sirviendo el primer plato con manos firmes. «Junio», respondió Santiago, orgulloso. Ella dudó un poco, normal, pero una llamada la ayudó a decidir. Miró a Rodrigo sin saberlo. Un viejo amigo le dio claridad. El silencio se espesó. Valeria dejó los cubiertos. «No es el momento», intentó, con la voz quebrada. Santiago sonrió, aún confiado. «Claro que sí».
Es una noche para hablar con honestidad. María Fernanda se sentó. ¿Cuántas veces hablaban por semana?, preguntó, sin levantar el tono. Rodrigo abrió la boca y la cerró. Valeria miró su plato. Santiago frunció el ceño. ¿Hablar?, repitió. María Fernanda continuó, precisa, llamadas de madrugada. Cafés que duran horas. Mensajes cada mañana. Rodrigo se puso de pie. Basta, dijo, pero su voz no imponía. María Fernanda sacó el teléfono. No hubo teatralidad. Deslizó la pantalla y leyó. Octubre, pienso en ti todos los días. Noviembre, me casé por estabilidad. Diciembre, si me lo pidieras, dejaría todo. Levantó la vista. Y la respuesta, lo sé. Yo también. Valeria se cubrió el rostro. Santiago retrocedió un paso, pálido. Plan B, murmuró, entendiendo de golpe. ¿Eso era yo? Nadie respondió. La verdad ocupó el espacio como un objeto pesado que nadie podía mover. Rodrigo intentó explicar, balbuceó sobre confusión y pasado. María Fernanda lo detuvo con un gesto mínimo. No hace falta. Miró a Santiago. Lo siento. Él asintió, con una dignidad herida. Yo también. La cena siguió, pero ya no como comida. Fue un tránsito inevitable hacia lo que debía decirse. El silencio en la mesa era más pesado que cualquier palabra, y en ese peso. Cada uno entendió que nada volvería a sostenerse igual. La conversación no necesitó alzar la voz para terminar de romperlo todo. Santiago fue el primero en hablar después de ese silencio espeso que nadie supo atravesar. Se levantó despacio. Acomodó la silla con un gesto automático y miró a Valeria sin rencor, pero con una claridad nueva. La boda se cancela, dijo. No fue una amenaza ni un castigo. Fue un hecho. Empaca tus cosas mañana. No vuelvas a contactarme. Valeria dio un paso hacia él, desesperada. Intentó explicar, minimizar, convertir lo evidente en un malentendido. Santiago negó con la cabeza. Elegiste durante meses, respondió con una calma que dolía más que cualquier grito. Y no fui yo. Tomó su abrigo. Dejó las llaves sobre la mesa y se despidió de María Fernanda con una mirada breve, agradecida y rota a la vez. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el sonido pareció sellar algo definitivo. Valeria se quedó en medio del comedor, sola por primera vez. Miró a Rodrigo buscando sostén, una palabra que la rescatara del vacío. Dime que esto significó algo, susurró. Rodrigo abrió la boca, dudó, miró a María Fernanda. No aquí, dijo ella, sin elevar el tono. Valeria entendió entonces que no había lugar para ella en esa casa. Salió sin despedirse, con el maquillaje corrido y el orgullo hecho pedazos. Quedaron Rodrigo y María Fernanda frente a frente. Él avanzó un paso. Podemos arreglarlo, dijo, con la voz quebrada. Cortó todo. Vamos a terapia. Lo que quieras. Ella lo escuchó sin interrumpir, como había hecho durante años, pero esta vez no hubo promesas internas ni negociaciones silenciosas. No quiero ser la opción segura, respondió. No quiero vivir preguntándome a quién amas cuando no me miras. Rodrigo insistió, habló de historia, de costumbre, de intentos tardíos. María Fernanda negó con la cabeza. Quiero el divorcio, dijo, clara. No hubo dramatismo. Solo verdad. Rodrigo se desplomó en la silla, derrotado por algo que ya no podía convencer. María Fernanda tomó su abrigo y el bolso que había preparado horas antes. Caminó hacia la puerta mientras las velas seguían encendidas y la mesa intacta parecía una ironía. Es Nochevieja, murmuró Rodrigo, como si el calendario pudiera cambiar algo. Ella se detuvo un segundo. Por eso, respondió. Abrió la puerta y salió. El ruido lejano de los fuegos artificiales empezaba a crecer en la ciudad. Afuera, el aire frío le recordó que seguía viva, y dio un paso más sin mirar atrás. El año nuevo llegó sin avisar, como llegan las cosas que no piden permiso. María Fernanda lo recibió en el balcón del departamento de Andrea. Con una copa en la mano y el frío ligero de la madrugada colándose por las mangas. Abajo, la ciudad estallaba en luces, arriba.
Dos mujeres brindaban en silencio antes de decir nada. Andrea rompió primero la quietud. Por lo que viene, dijo. María Fernanda asintió y chocó suavemente su copa. No añadió palabras. No hacía falta. El teléfono vibró varias veces en la mesa. María Fernanda no lo miró. Sabía quién era. Prefirió observar cómo el humo de los fuegos artificiales se deshacía en el aire y sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía que explicar ni sostener nada. Andrea le pasó un pañuelo sin dramatizar. Vas a estar bien, dijo, como quien enuncia un hecho. María Fernanda sonrió, cansada y en paz a la vez. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron claros. El divorcio avanzó con la sobriedad de los trámites inevitables. No hubo escándalos ni idas y vueltas interminables. Solo firmas, decisiones y un cierre legal que acompañó al cierre emocional que ya había ocurrido. María Fernanda se mudó a un departamento pequeño, luminoso, cerca de un parque. Compró lo necesario, dejó atrás lo superfluo y aprendió a dormir sin esperar pasos en el pasillo. De Rodrigo supo lo justo. Intentó llamarla, enviar mensajes. Explicar lo inexplicable. Prometió cambios, pidió tiempo, habló de amor como quien llega tarde a una estación vacía. María Fernanda no respondió. No por rencor, sino por coherencia. Había entendido que la insistencia no repara lo que nunca se eligió de verdad. De Valeria llegaron rumores. Que buscó a Rodrigo cuando Santiago se fue. Que intentó reconstruir algo con lo que quedaba. Que nada terminó de sostenerse. María Fernanda no sintió triunfo ni alivio. Solo una distancia nueva, limpia. La vida de otros dejó de ocupar un lugar central en la suya. Con el tiempo, volvió a cosas simples, caminar sin apuro, cocinar para sí misma. Aceptar invitaciones sin calcular consecuencias. En el trabajo, recuperó una seguridad que no sabía perdida. Con Andrea, la amistad se volvió más liviana, más honesta. A veces hablaban de aquella noche. A veces no. El pasado ya no pedía explicaciones constantes. Una mañana, sentada junto a la ventana con una taza de café, María Fernanda entendió algo sin necesidad de formularlo en voz alta. La dignidad no se negocia. No es un premio ni una postura rígida. Es una forma de estar. De elegir. Comprendió también que dejar de ser la segunda opción no implicaba ganar nada externo, sino renunciar a una vida en la que siempre se esperaba turno. Y que la libertad emocional no llega cuando otros cambian, sino cuando una deja de pedir permiso para ser. No hubo reconciliaciones espectaculares ni nuevos comienzos anunciados con fanfarria. Hubo días normales, que era justo lo que necesitaba. Días en los que el pasado no pesaba y el futuro no exigía promesas. Días en los que la elección se renovaba en gestos pequeños, no responder, decir que no. Decir que sí cuando nacía del deseo y no del miedo. Al caer la tarde, el sol se filtró entre los edificios y dibujó una línea dorada sobre el piso. María Fernanda se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire. Respiró hondo. No fue venganza. Fue, por primera vez, una elección propia.